Adiós, señora. Hola, buenas noches. Ah, perfecto. Ya nos vamos encontrando, ya nos vamos viendo por acá. Buenas noches a Jenibel, que aquí la vemos. Buenas noches a Willington. Willington, ¿tú eres el Hola. estudiante de la hormiga Putumayo? Sí, señora, Vea que soy yo. yo había oído hablar de usted. Usted está por allí, el más lejano de todos. De Colombia creo que sí. Creo que soy el más lejano de Colombia. Sí, Pero, no, tengo entendido que hay un compañero de por allá, está de Chile. lejísimo de mí. Sí, pues, no sé, aquí en Colombia hay un compañero de la costa, Caribe. Entonces siempre estamos retirados. Ah, bueno, pero es un gusto ver que ha podido conectarse hoy. Ya están De apareciendo verdad que sí, todos. siempre es como difícil conectar. Listo. Buenas noches a Elvis. Elvis nos saluda por el chat y nos avisa de que tiene mucho ruido en el micrófono y que por eso no nos saluda directamente. Hola Elvis, buenas noches, también te vemos. Buenas noches a Luis Miguel, a Jenibel, a Verónica, a Meilin Sofía, ¿es el nombre? ¿Sí? A Ángela, a Víctor, a Ramiro, a Carla, a Amanda, y yo creo que esos somos quienes estamos por aquí. Buenas noches, Ramiro, ya le vemos también. Buenas noches. Bueno, si les parece, vamos comenzando, ¿cierto? Claro que sí. El objetivo de esta sesión de hoy es, pues, para empezar, poder comentar los textos que ustedes tenían para leer, qué reflexiones les surgen en torno a estos textos, qué preguntas tienen, si tienen preguntas en relación a ellos para este primer módulo, si tienen alguna pregunta también en relación con las tareas que tienen que realizar y también empezar a presentar algunos elementos sobre el diseño del currículo que nos interesa también pues ir comentando y que no están explícitamente claros en los textos que ustedes tenían que leer. Así que si les parece, empezamos por esa primera parte, que ustedes me comenten si tienen preguntas, si tienen comentarios específicos en relación con las lecturas que tenían para completar en este primer módulo y que podamos resolver o que les parezcan de interés para los compañeros. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere participar? ¿Nos tiene algún comentario que hacer? ¿No? ¿Todo súper claro entonces? Vea, que yo pensaba que esto era solamente de la educación presencial, cuando uno le pregunta a los estudiantes qué dudas tienen, pero no, también acá. No hay problema. Iniciamos entonces, pues supongo que han podido leer los textos, habrán visto que los textos que les habíamos seleccionado para el módulo son de un corte muy diferente. El primer texto que teníamos era el currículo. Esperen que busque el título porque yo tengo ya la memoria un poquito así, particular, ¿cierto? Es Currículum, Técnica y Escolarización, aliados de una travesía educativa, de Silvia Morelli. Ese era el primer texto que les proponíamos para leer. Y como habrán visto, pues ese primer texto lo que hace es un recuento histórico, un recorrido histórico por la historia del currículum, por cómo surge el currículum como construcción cultural, ¿cierto? Entonces, pues en relación con ese primer texto, pues yo les pregunto, en ese texto en concreto, qué observaciones tienen ustedes para hacer, qué les ha llamado la atención
eh, como cuál es la dinámica que ustedes suelen seguir con esos textos. ¿Los leen y los subrayan y sacan notas que les llaman la atención o simplemente los leen y van anotando preguntas que ustedes tengan? A ver, Camilo, Ramiro, ¿usted hablaba? Profe, ¿cómo está? Hola, hola Paula, muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Profe, con relación a la primera lectura que hicimos sobre currículo, técnica y escolarización, a mí me llamó bastante la atención la parte donde se mira a la escuela, o bueno, se mira todo esto como la maquinaria escolar. La máquina. Sí, la maquinaria escolar, o sea, me llama profundamente la atención cómo se hace esta comparación de la educación con la parte de producción, ¿cierto? Con la parte de la industrialización. Y yo pienso que en cierta forma todavía estamos nosotros educando a nuestros niños para eso, ¿no? Para que sean, digamos, en cierto modo como que no sean dueños de la industria, sino que sean simplemente trabajadores dentro del mismo sistema. Entonces, pues porque efectivamente una de las críticas que se le hacen a la educación es que aún seguimos anclados en un modelo, en el modelo de la sociedad industrial en el que la escuela, su objetivo es preparar trabajadores para la inserción en el mundo laboral. Y miren que todavía, digamos, de alguna forma, el diseño del currículo tiene siempre muy pendiente esas competencias que quiere desarrollar, y esas competencias están miradas desde ese punto de vista de las competencias laborales que se quieren trabajar, que quieren que se logre en los educandos. De alguna forma, todo el tiempo estamos preocupados en la educación por cuál será el futuro laboral de nuestros estudiantes, con si la escuela los prepara de verdad para el mundo laboral. Yo creo que esa es una preocupación siempre que tiene en todos los niveles educativos, pero sobre todo la universidad, ¿no? Empezamos, digamos, reproduciendo ciertos modelos jerárquicos dentro de la escuela. Nos dicen que a los niños lo que les enseñamos en las escuelas busca que ellos aprendan los principios de autoridad, de puntualidad, los principios que tienen que ver con la fábrica. No es tanto el modelo más flexible de trabajo del siglo XXI, sino el modelo más rígido de trabajo de la empresa en la que uno entra y ficha a la hora en la que entra al trabajo y cuando sale y no se puede mover de su puesto de trabajo sin una justificación, en el que hay unas tareas asignadas y en el que finalmente, digamos, hay poca autonomía por parte del trabajador y poca autonomía por parte del estudiante también para poder decidir cuáles son sus intereses. De alguna forma, la escuela reproduce unos modelos que vienen de ese mundo laboral que, digamos, se apoya mucho en esa estructura jerárquica. También, fíjense que en la universidad estamos muy pendientes siempre de que los programas que se ofertan sean programas que tienen una importancia dentro del mercado laboral. Surgen nuevos programas, no tanto quizá a veces porque sean de utilidad para la sociedad en su conjunto, para el desarrollo social, como para generar mejores condiciones desde lo productivo, mejores condiciones desde el mercado, para que los estudiantes tengan una más fácil inserción laboral. Y miren que, por ejemplo, programas como los programas de filosofía tienen muchas dificultades a veces para encontrar estudiantes. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestra universidad, que tiene un programa de filosofía, y mientras un programa como el programa en el que yo trabajo, que es una licenciatura en bilingüismo, que está pues ahora muy digamos, muy de moda, ¿cierto?
tiene 800 estudiantes matriculados. El programa de filosofía solamente tiene 100 y le cuesta trabajo llegar a sus 100 estudiantes. Entonces uno se pregunta también hasta qué punto la sociedad puede prescindir de aquello que no le interesa al mercado. Un filósofo, por una parte, un filósofo tiene muchos problemas para encontrar trabajo. Los filósofos tienen que preguntarse cuál va a ser su inserción laboral y cuáles van a ser las dificultades que van a tener ellos para encontrar después un puesto de trabajo. Lo mismo nos pasa con los artistas, ¿cierto? Hay programas como los programas de música, como los programas de arte, que yo creo que cuando un niño les dice a sus padres yo quiero ser artista o yo quiero ser músico, los padres raramente se sienten alegres de eso, ¿no? Dicen, bueno, eso está muy bien, hijo, pero haz algo que te sirva para trabajar. Digamos que de alguna forma la idea que prima en el mundo de hoy, en la sociedad de hoy, es que lo que se estudia tiene que tener una utilidad para poderse insertar en el mercado laboral. Entonces, ese es un concepto que aparecía en ese texto de Silvia Morelli, como de alguna forma el currículo escolar busca servir a unos intereses, y yo creo que esa era una idea que es bien interesante de destacar. Decía Silvia Morelli, los inventos no son neutrales, el currículo no es algo natural, sino que es una construcción que hemos hecho, una construcción académica, una construcción escolar, pero también es una construcción nacional. Y el currículo, y como todos los inventos, no es un invento neutral, sirve a unos intereses y se crean y se ponen y se desarrollan bajo determinadas ideologías y para beneficio de ciertos sectores sociales en detrimento de otros. Eso es lo que decía una de las ideas que tenía Silvia Morelli. No sé qué piensan ustedes de esto. Sí, profe, si me permite participar. Claro. Un cordial saludo para todos, profe. Y lo del currículo realmente nos trae una cantidad de inquietudes y preguntas. En alguna parte dice, el currículo es una creación con intereses políticos y de control. Uh-huh. Y si miramos la ley 115 en su artículo 76, prácticamente da una definición de currículo con la cual en Colombia prácticamente todos los establecimientos educativos tenemos que trabajar bajo esa dirección. Uh-huh. Y digámoslo, lamentablemente en nuestras instituciones hay momentos que gracias a ese currículo, de pronto hasta mal entendido y mal interpretado, nuestros niños no saben para qué estudian y por qué estudian. Nos trae unas dificultades. Y regresándome a su comentario, por ejemplo, de las profesiones, si tenemos en cuenta el gobierno nacional con el decreto 1278, viene y abre un espacio para el campo laboral a todos los profesionales. Sí. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que las universidades apoyan y obviamente con los diferentes estudios, títulos, bueno, y el campo laboral que la mayoría de profesionales ahorita es la educación. Usted decía el filósofo, por ejemplo. El filósofo la única opción que tiene es la educación. Uh-huh. El licenciado, prácticamente la única opción. Y cuando uno sale de la universidad y dice, yo soy licenciado en tal, ¿qué le dicen? Vaya a la Secretaría de Educación o distrital o municipal, y es la única opción. Lamentablemente tenemos a nivel de Colombia esos diseños de que prácticamente debemos llegar a ser, me permite el término, obreros. Y en Colombia que las universidades formen, instruyan y llamémosle eduquen para ser empresarios es realmente muy complicado. Quería hacer esos comentarios. Y la pregunta sería, qué maravilloso, pero en nuestro estudio, en nuestra maestría, sí prácticamente uno puede hacer muchas propuestas, pero nosotros en Colombia nos obedecemos a una norma, una ley. Es el Ministerio de Educación quien rige todo ese proceso. Efectivamente, yo creo que eso es algo que hay que considerar. De alguna forma, el currículo o la concepción del currículo
con la que estamos trabajando hoy en día parece que nos convierte en meros técnicos que implementan algo que ha sido diseñado por otros. Y eso, pues, es un error, ¿cierto? Digamos que las reformas curriculares a veces no tienen éxito, en muchos casos no tienen éxito, precisamente porque no se negocian, no surgen de acuerdos en los que se involucran a todas las partes implicadas. De alguna forma, eso está ya demostrado en otros países, cuando las reformas curriculares vienen de arriba hacia abajo, desde la dirección hacia los docentes que las tienen que aplicar, los docentes encuentran siempre la forma de resistirse a hacer ese tipo de cambios, porque las reformas curriculares, finalmente, el docente es el ejecutor de esas políticas curriculares y cuando no está de acuerdo con ellas, siempre consigue evitarlas o buscar la forma de hacer aquello que es inevitable, pero no hacer en el fondo aquello con lo que no está de acuerdo. Digamos que esa innovación del currículo tiene que surgir de negociaciones, tiene que surgir de un entender todos cuál es el fin hacia el que caminamos. Yo leía esta mañana, dentro del otro texto que teníamos para trabajar hoy, el de la educación en el siglo XXI, unas ideas que me parecieron muy interesantes. Nos hablaba ese texto de la educación en el siglo XXI de que la educación es siempre un proyecto que mira hacia adelante, que se proyecta desde el presente considerando cuáles son las circunstancias que nos han traído hasta esta situación presente, pero siempre es un proyecto que busca impactar el futuro, que busca crear una realidad diferente hacia el futuro. Entonces, pues parece lógico que en una sociedad democrática como la sociedad en la que queremos vivir y creemos vivir, ¿cierto? Esos proyectos de futuro surjan del entendimiento entre todos aquellos que formamos parte de la sociedad, todos los estamentos de la institución educativa, no solamente los profesores, sino los profesores, los rectores, los estudiantes y los propios padres de familia. Entonces, eso es uno de los elementos, digamos, de esa construcción curricular y de esa construcción del proyecto educativo que debe buscar y conseguir involucrar a todos los agentes educativos y a todos los agentes implicados y los sectores implicados en ese proceso educativo. Entonces, pues me parecen reflexiones interesantes mirar la educación como utopía. Usted nos decía, Ramiro, que en últimas es el Ministerio de Educación el que decide las políticas, pero contra la realidad tampoco es fácil luchar, y nosotros vemos cómo a veces las políticas están muy bien diseñadas y son pues muy interesantes, pero difícilmente ejecutables y difícilmente logran esos cambios que se quieren conseguir porque no consiguen conectar y no consiguen ilusionar y transmitir cuál es esa utilidad de lo que se quiere hacer. Entonces, pues, interesante. Pero yo quiero dar una opinión al respecto. Obviamente nosotros como docentes tenemos mucho en nuestras manos de querer cambiar muchas cosas en el currículo porque hay muchas cosas con las que, por ejemplo, no estamos de acuerdo. Y ahora que te referías, por ejemplo, al hecho de las profesiones, obviamente el currículo es algo que, según las leyes nacionales, tiene que estar basado también en las identidades culturales, obviamente, claro, de cada región y tiene que estar correspondiente a los contextos, todo esto. Entonces, es de alguna forma como que sesgar a las personas que igual el objetivo del currículo está como para que poder enseñarle al estudiante que salga en un mundo laboral, y entonces las áreas más lejanas, digamos el campo, entonces están los colegios que son en base a la agricultura y todo esto. Entonces a veces uno considera que el currículo de cierta parte, o sea, de cierto modo, sesga a las personas. Como que claro, a veces no las deja ver más allá de lo que pueden hacer o de
pensar como más en grande. Es como que lo cierran. Y uno como docente ve ese tipo de situaciones que quisiera realmente cambiar y que realmente pues no está del todo en nuestras manos, porque nosotros también al mismo tiempo estamos sesgados a ello. Entonces sí, considero que entre las políticas nacionales sí deberían cambiar algunas situaciones. No porque, por ejemplo, una institución esté en lo rural, no pueda aspirar, no sé, a algo administrativo, a educar según el currículo, no sé, a un enfoque administrativo, un enfoque empresarial, a un enfoque de diferentes tipos. Entonces son como ejemplos así que te ponen a pensar, si el filósofo decidió ser filósofo, quizás es porque ni a veces por el mismo gusto. Mira que el filósofo termina siendo en sí, en Colombia, un profesor igual. Pero de todas formas, pues aquí nos comenta Jonathan, Jonathan por el chat, que también existe la autonomía de las instituciones y efectivamente nos dice ese proyecto educativo institucional debe ser una construcción a la que se llegue con el consenso de todos los agentes y de todos los implicados en el proceso educativo. De alguna forma, yo creo que eso es una deuda que tenemos todavía en las instituciones educativas. Esa es una de las tareas que ustedes tienen para este primer módulo, examinar el PEI de una institución educativa y ver de qué forma refleja las realidades y refleja esa participación de la sociedad a la que busca servir, porque finalmente el objetivo de la educación es servir a la sociedad a la que se intenta educar, con la que se está trabajando. Entonces, digamos que el Ministerio de Educación marca unas directrices generales, pero también es parte de la autonomía de las instituciones y parte de la responsabilidad de los docentes el involucrarse, tanto ellos como a los padres de familia y a los estudiantes, en decidir cuál es el tipo de educación que ellos quieren y qué es lo que ellos quieren llegar a ser. Entonces, efectivamente, eso es algo que no está escrito en piedra, que es modificable, que se puede llegar y que de hecho debería irse modificando. Yo te cuento, por ejemplo, nuestra experiencia desde la universidad es que los planes educativos de los programas en los que trabajamos sufren muchos cambios, ¿no? Nosotros vamos como por la 8ª reforma curricular del programa en el que yo trabajo y este programa hace 11 años que salieron los primeros egresados, es decir, que es un programa relativamente nuevo, ¿eh? Sin embargo, digamos que fruto de esa reflexión tanto de la comunidad docente como de los estudiantes y de las políticas de la universidad, surgen cambios y se va adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad y de los estudiantes. Hace 10 años nosotros teníamos estudiantes que llegaban apenas sin conocimientos de tecnología a la universidad y teníamos, por tanto, una asignatura en primer semestre donde les enseñábamos cómo descargar un archivo, cómo enviar un correo electrónico, lo que eran los básicos de la informática. Eso hoy en día ya no tiene sentido y hace mucho tiempo que nosotros ya hicimos una reforma curricular a partir de la observación de nuestros estudiantes y a partir de ver las necesidades que ellos tenían, de forma que el currículo se vaya adaptando a las necesidades de los educandos, que cada vez van siendo diferentes. Entonces, no tienen sentido currículos educativos que se diseñaron hace 20 años y que no sufren cambios, ¿sí? Que no se van adaptando a los nuevos escenarios, a los nuevos estudiantes, a los cambios que hay en la sociedad que está siempre cambiando. Entonces, yo creo que en eso, de alguna forma, eso nos obliga también a que empecemos a considerarnos como agentes de cambio, ¿sí? El docente es un agente de cambio y también tiene que lograr que la sociedad se involucre en ese cambio que queremos conseguir. Bueno, tú nos contabas, por ejemplo, o sea, Ramiro nos comentaba ese concepto de currículo. Entonces, si les parece, vamos a ir entrando en algunos elementos de este currículo educativo. Les voy a compartir la presentación de diapositivas con la que quería ilustrarles los conceptos de los que vamos a hablar. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, compartir pantalla.
A ver si me deja compartir la presentación que tengo por acá. Acá. Vamos a soltar esta. Vamos a abrir esta. Acá. No sé si pueden ver ya la pantalla. ¿Ustedes me dicen, por favor? No, profe. ¿No les aparece todavía? No. Vamos a ver. Profesora Rosa, buenas noches. Habla con Carolina de Univirtual. En este momento ya se le habilitó el botón para que pueda compartir pantalla. Por favor, lo verifica y me informa si es tan amable. Muchas gracias, Carolina. Ahora sí. ¿Ahora sí la ven? Listo, profesora, ya podemos Sí, ver la está muy bien. presentación. Sí, ya miramos. Listo. Bueno, yo creo que empezó por acá, ¿cierto? Como ven, pues la primera idea que tenemos ahí es el concepto de currículo según la Francesco, que como ven nos dice que es un conjunto de principios, nos define ese currículo de una forma muy completa, como un conjunto de principios antropológicos, axiológicos, formativos, metodológicos, psicopedagógicos, epistemológicos, administrativos, sociológicos y evaluativos, es decir, una cantidad de elementos que tienen que ver con todo ese diseño, que inspiran los propósitos de formación integral de los educandos a través de un PEI que responda a las necesidades de la comunidad. Ahí estamos entonces recogiendo todos esos elementos que tienen que ver con esa evolución, con esa necesidad de formación, con la metodología o el tipo de actividades y el tipo de experiencias educativas que nosotros vamos a proporcionar a los estudiantes, considerando también esos principios psicopedagógicos, de qué forma aprenden mejor nuestros estudiantes, de qué forma esa disciplina que nosotros queremos enseñar se entiende y se explica mejor, pero también miren que incluye aspectos administrativos, aspectos evaluativos y aspectos sociológicos. Entonces, ese es un primer concepto que tenemos ahí del currículo. A mí me parece mucho más claro, sin embargo, pues este es un concepto muy amplio, pero me parece muy claro el concepto de currículo del Ministerio cuando ya lo miramos, por ejemplo, en la definición de currículo para una disciplina. Entonces, un poquito más aterrizado, yo creo que más comprensible, currículo es el conjunto de criterios, de planes de estudio, de programas, de metodologías y de procesos que contribuyen a una educación integral. ¿Sí? Y como decían ustedes, a esa construcción de la identidad cultural, tanto desde lo local como desde lo regional y de lo nacional. Entonces, ese es un primer concepto. Vemos que este concepto de currículo incluye los recursos humanos, los recursos académicos y los recursos físicos que permiten llevar a cabo esas políticas educativas y implementar ese diseño de proyecto educativo institucional con el que deben de contar cada una de las instituciones. Vemos entonces que a lo largo del tiempo ha habido distintos conceptos de lo que se considera el currículo, cómo ha ido evolucionando este concepto, y vemos que cuando, pues eso también aparecía en uno de los textos que ustedes leían, se inicia ese concepto de currículo como un plan de estudios, ¿no? Se entiende el currículo de cada asignatura como el plan de estudios de cada asignatura, donde inicia con esos contenidos que se quieren estudiar, con esos contenidos que se pretende que los estudiantes lleguen a manejar. En un segundo momento pasamos de esa mera
concepción del currículo como un sílabo, como un cuerpo de contenidos que se quiere transmitir, al currículo como una experiencia de aprendizaje, como todas aquellas experiencias en las que se involucra al estudiante para que llegue a comprender y a manejar una serie de saberes y una serie de contenidos. En un tercer momento entramos a considerar el currículo como un sistema, ¿sí? Como un sistema de elementos que se interrelacionan entre sí y que buscan entre sí tener siempre un resultado, lograr llegar a un propósito específico. Y por último, llegamos al currículo como una disciplina aplicada, es decir, como esa aplicación de los conocimientos que van, que van a lograr, que van a incluir todos los conocimientos, pero también los saberes desde el saber hacer, desde el saber ser, es decir, todo lo que hoy en día se consideran las competencias. Es un concepto del currículo un poquito más evolucionado, ¿cierto? Entonces, a la hora de diseñar el currículo va a haber elementos, vamos a tener una serie de elementos que tenemos que considerar y empezamos, digamos, para hacer claridad, hemos hecho un listado inicial y ahora vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Tenemos para empezar elementos orientadores, elementos generadores del currículo, elementos reguladores del currículo, elementos activadores o metodologías y multimedios. Los elementos orientadores son aquellos que van a guiar ese proceso del diseño curricular a un nivel macro, a un nivel general, y corresponden, como ven, a los fines y a los objetivos de la educación colombiana. Esos elementos orientadores van a venir siempre dados desde el Ministerio de Educación Nacional, que representa en sus políticas los intereses educativos del país y que, por ejemplo, pues en el caso colombiano, genera, digamos, durante momentos específicos cuando se están diseñando las leyes, han diseñado foros y espacios en los que los educadores podían participar con esa visión de cuál era la educación a la que se quería lograr, cuál era la visión de la educación en Colombia con la que se quería trabajar. Entre estos elementos orientadores, pues vamos a ver que tenemos toda la serie de leyes educativas, como pues, todos ustedes conocen, la Ley 115, etc. Dentro de la segunda categoría de elementos con los que conformar el currículo, tenemos los elementos generadores. Como ven aquí nos muestra la presentación, los elementos generadores son los actores sociales que crean y recrean esa cultura, ¿sí? Entonces, entre estos elementos generadores, el primer elemento es los docentes. Los docentes somos los primeros actores sociales, por eso digamos que mencionábamos antes que a los docentes nos llegan las políticas educativas del Ministerio, pero finalmente la implementación de esas políticas depende directamente de nosotros y hay una gran, digamos que hay una gran flexibilidad a la hora de que nosotros podamos pensar en la forma de llevar a cabo esos procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro conocimiento, de aquellos elementos que consideramos que pueden ser de mayor utilidad, de mayor interés para nuestros estudiantes, ese aterrizaje de las políticas educativas en el centro educativo depende directamente de los docentes. Como ven, necesitamos de docentes que sean creativos, que sean autónomos, que sean capaces de propiciar ambientes de formación integral. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a veces en la educación es que cada uno miramos a nuestra asignatura solamente desde los contenidos que nosotros estamos llevando a cabo y no desde esa perspectiva de una educación integral, en la que todos somos educadores independientemente de que lo que enseñemos sea matemáticas, música o inglés, ¿cierto? A veces vemos que pues,
mi experiencia con mis estudiantes que van a ser docentes de inglés en el futuro en las instituciones públicas es que ellos se ven a sí mismos como docentes de inglés, no como educadores. Digamos que yo creo que en ese sentido los profesores que se desempeñan en la primaria suelen tener mucho más claro su papel como educadores integrales que los docentes a veces que se desempeñan en la secundaria, donde vemos que a veces las asignaturas se sienten más como cuerpos aislados, como un cuerpo de conocimiento. Yo lo que enseño es inglés y si el estudiante escribe en español con faltas de ortografía, eso no es asunto mío. Si el estudiante no se comporta bien, eso tampoco parece que sea asunto mío. A mí lo mío es el inglés y nada más. Entonces, pues yo creo que eso es uno de los conceptos con los que tenemos que superar esa visión de las asignaturas tan asignaturista, de asignaturas como elementos aislados y trabajar mucho más de una forma transdisciplinar e interdisciplinar con los compañeros, ¿cierto? Entonces, dentro de estas características del docente, necesitamos también docentes investigadores que sean capaces de observar los procesos del aula, que sean capaces no solo de dominar el saber, sino también de entender cuáles son las realidades que están surgiendo en el aula de clase, cómo las ciertas metodologías funcionan o no funcionan en mi aula de clase. Ese rol del papel, ese rol investigador del docente a mí me parece que es muy importante porque es la única forma de generar cambios en el aula. El que yo sea capaz de observar, analizar y tomar decisiones sobre qué elementos debo mantener dentro de mi programa, dentro de mi currículo y cuáles tengo que cambiar para lograr mejores resultados en mis estudiantes me parece fundamental y para eso ese rol investigador es interesante y es muy valioso. Yo creo que a veces entendemos ese rol del investigador como la persona que escribe informes y publica artículos y en ese sentido pues es muy interesante el empezar a ver ese docente investigador como el docente observador, que a partir de una situación, de los problemas que observa en su aula, es capaz de informarse y de proponer acciones y observar si esas acciones son relevantes y tienen el efecto que se busca o no. Bueno, mientras estamos haciendo esta presentación, si ustedes quieren que les haga alguna aclaración o si ustedes desean hacer algún comentario, pues siéntanse en toda libertad de hacerlo. Yo ahora mismo veo mi pantalla, pero no veo el chat, ¿sí? Entonces, pues para los compañeros que están escribiendo a través del chat, pues las preguntas que ustedes hagan las resolvemos al final o ustedes me las comentan desde ahí si quieren, ¿vale? Tenemos también como segundo elemento generador del currículo, como mencionábamos, a los estudiantes. Recuerden que habíamos hablado de que esta es una construcción desde todos los agentes interesados en la política educativa, profesores, estudiantes, padres de familia, como ven. Entonces, los estudiantes deben ser responsables en su propio proceso de aprendizaje, teniendo un rol activo dentro del proceso. Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos, que el estudiante no se vea a sí mismo como un receptor de la enseñanza, sino que se sienta partícipe y se sienta protagonista de lo que está sucediendo y que sea capaz pues, de tomar sus decisiones de forma autónoma y también de, digamos, tener esa iniciativa en el aprendizaje. De alguna forma, yo creo que aunque la docencia es una profesión muy vocacional, ¿sí? Yo creo que los profesores somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos cuando tenemos estudiantes que están también interesados en dar lo mejor de sí mismos. Entonces yo creo que es bien importante ese rol del estudiante. Cuando los estudiantes nos dicen, no, es que esta asignatura, es que, digamos que ese lograr que ellos
den un paso adelante en el aprendizaje y se involucren en lo que están haciendo es algo muy importante. Hablaba, si recuerdan, en la charla que vimos hace 2 días con el profesor Daniel Murcia, nos hablaba del docente como ese agente desencadenante de las emociones en los estudiantes, ¿cierto? Como esa necesidad de poder generar emoción en la persona que nos está escuchando. Yo creo que ese es un papel muy importante del docente, pero que también tiene que contar con estudiantes que estén dispuestos a asumir ese rol activo en esa tarea de aprender. Así que el tercer elemento que tenemos ahí, de esos elementos generadores, son los padres de familia. Los padres de familia que tienen que estar acompañando el proceso de formación de los estudiantes. Yo creo que todos somos muy conscientes de esa importancia de los padres de familia a la hora de conseguir logros en el aprendizaje. El hecho de que los padres estén pendientes de qué es lo que pasa con sus hijos no solo es importante desde el punto de vista de que hagan las tareas, sino también de esa salud emocional de los estudiantes que es tan importante a la hora de aprender. Entonces, pues, como ven, aquí tenemos algunas de las responsabilidades que parecen obvias, ¿cierto? Responder a la asistencia de nutrición adecuada, de útiles escolares, la educación de los educandos y ser veedor del cumplimiento del PEI, pero también ser participante en ese diseño del proyecto educativo institucional. Profe, perdón. ¿Sí? Me gustaría rápidamente ejemplificar lo que estamos hablando con el caso de la institución donde yo laboro. Allá, Claro. a partir del grado 9, se plantean 5 profundizaciones en las que los docentes se reúnen de manera constante en 9 con el objetivo de identificar las fortalezas e incluso los puntos de interés de los estudiantes para facilitarles una de las profundizaciones específicamente. Y asimismo los estudiantes proponen cuál les gustaría y las plantean como opciones. Es decir, mi primera opción es música, la segunda es inglés, la tercera opción es salud. Entonces esas son las profundizaciones y también se llama a los padres, se les comenta cómo es el mecanismo para que los niños puedan elegir y de esa manera ellos también pueden estar pendientes del proceso de selección de la profundización. Así, logrando identificar los puntos de interés, se alcanza o se permite que el estudiante participe en algo que realmente le gusta y puede facilitar en una mayor medida el aprendizaje. Entonces quería como comentar rápidamente ese ejemplo. Sí, yo creo que eso es bien interesante, es un aspecto bien interesante de la educación colombiana, esos distintos énfasis que los estudiantes pueden tener a partir de la media, ¿cierto? En los que les permite estar más, seguir opciones educativas que sean más adecuadas a los intereses que tienen. Definitivamente, como dicen, no hay peor estudiante que el que no quiere aprender y cuando no hay motivación todo se hace muy cuesta arriba. Entonces esa identificación temprana de los intereses me parece que es una opción muy interesante para que los estudiantes puedan sentir que ellos tienen también una decisión en eso que están haciendo, ¿cierto? En esa ruta educativa. Entonces, interesantes esas opciones. Continuando con estos elementos del diseño curricular, como ven, aparecen ahora los elementos reguladores del currículo. De alguna forma son los que nos ayudan a encauzar ese proceso, a tener unas directrices homogéneas de alguna forma en todo el proceso educativo y por eso los lineamientos curriculares, los estándares, los logros y los indicadores de desempeño. Yo creo que la mayoría de ustedes que están ya laborando como docentes deben estar muy familiarizados con todo este tema, ¿cierto? De alguna forma, así, aunque a veces uno siente que este tipo de elementos reguladores del currículo se convierten un poco en un elemento, en una camisa de fuerza. Yo creo que el objetivo primero está bien pensado, ¿cierto? Es decir, de alguna forma se busca garantizar que más allá de caprichos personales, todos los estudiantes
que pertenecen, que se gradúan dentro del sistema educativo, puedan alcanzar unos logros mínimos, podamos estar seguros de que la educación tiene unos estándares de calidad que se cumplen en todos los centros educativos. Entonces, esos lineamientos curriculares y esos estándares tienen como objetivo regular ese proceso. Y yo creo que Colombia ha hecho un gran esfuerzo en ese diseño de los estándares para todas las asignaturas. Otra cosa es si eso es realista después o no y hasta qué punto son aplicables esos estándares. Yo, pues como les decía, el programa en el que yo trabajo es el programa de inglés y los estándares que nos ofrece el Ministerio, digamos que los estándares están muy bien diseñados en algunas cosas, pero nos generan a veces problemas en otras. Es decir, a veces las políticas educativas están bien diseñadas, pero lo que no se implementan son medios para lograr esas metas que proponen los estándares. Entonces, en nuestro caso, y por eso les comento en este caso en particular, nuestros estudiantes, los estándares proponen que se alcancen unos ciertos niveles de desempeño en la lengua en ciertos grados, pero eso es muy difícil mientras no haya docentes que estén preparados en los niveles inferiores. Entonces, por ejemplo, con el tema del inglés, que yo creo que es para los docentes de primaria es uno de los problemas más grandes con los que se encuentran en la mayoría de los casos, tienen que lograr unos niveles de desempeño en los estudiantes sin tener una formación específica que les permita poder lograr eso. Entonces, cuando los estudiantes llegan a la secundaria, pues ya hay unos estándares establecidos para la secundaria que parten de unos logros que se alcanzaron en la primaria. Y sin embargo, si esto no pasa, es muy difícil poder seguir esa progresión en la educación que se marca desde el Ministerio a través de esos estándares. Entonces, yo creo que esos son también elementos que hay que considerar, ¿cierto? Que los estándares son interesantes. El hecho de que el Ministerio de Educación apoye la calidad de la educación a través de los estándares es muy interesante, pero nos faltan muchas cosas por hacer de cara a que esos estándares sean realmente aplicables. A veces uno se encuentra con que es imposible aplicar los estándares correspondientes a séptimo que marca el Ministerio porque los niños no alcanzaron los logros que se esperaban ni siquiera a nivel de quinto. Entonces, digamos que finalmente los estándares, aunque aparecen como elementos reguladores, de alguna forma se convierten en elementos orientadores solamente porque finalmente el currículo tiene que estar adaptado a las necesidades del estudiante que tenemos de frente. Y si el estudiante, la brecha entre el conocimiento de los estudiantes y lo que proponen los estándares es tan grande, pues difícilmente vamos a conseguir avanzar aplicando los estándares. Hay que utilizar el sentido común, ¿no? Bueno, para aquellos compañeros que no están todavía en la docencia, que también había algunos, como decíamos, los que ya son docentes y están en activo, lineamientos curriculares, estándares, logros e indicadores de desempeño son elementos con los que tenemos que trabajar a diario a la hora de hacer una planeación de clase. Pues ven, tenemos ahí esa definición. Los logros son los avances significativos y valiosos en el proceso de desarrollo del estudiante y los indicadores de desempeño son las evidencias que nos permiten realmente evaluar cómo ha alcanzado uno de los logros que teníamos pendientes, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos también dentro de esos elementos reguladores son los objetivos que nos tenemos que marcar, que tenemos que diseñar para cada clase. Como ven, nos dice, los objetivos son el marco de referencia del proceso de enseñanza y describen las competencias que deben observarse en el estudiante en ese proceso de enseñanza. Es decir, estamos llegando ya estamos ya en el nivel micro, cuando llegamos al salón de clase, cuáles son esas competencias que queremos desarrollar en nuestros estudiantes y incluyen tanto
los procesos de conocimiento como los procesos de crecimiento personal que se espera provocar en el estudiante durante ese proceso. Otro elemento para considerar son los contenidos. Los contenidos van a ser esa construcción que se compone de conocimientos, procedimientos y actitudes, lo que normalmente conocemos como el saber hacer y el saber ser, que se transmiten a través de las acciones pedagógicas en el salón de clase. Entonces, como ven, nos dice, la selección de los contenidos se da a partir del Estado, las leyes, los decretos, las resoluciones, la sociedad, de acuerdo a las necesidades que se tengan, y el mercado. Como ven, aquí vuelve a aparecer por lo que mencionábamos antes, de alguna forma los contenidos están relacionados con aquello que se considera valioso desde el punto de vista del desempeño profesional de un trabajador. Como los conocimientos a veces se quedaban muy en lo teórico y eran difícilmente aplicables, llegamos al modelo de competencias. Como ven, aquí se define competencias como las formas de actuación de un individuo frente a la realidad para resolver problemas, enfrentar situaciones y relacionarse con los demás armónicamente. Las competencias, digamos que son ese conjunto de conocimientos, de habilidades y destrezas y de características personales que nos permiten ser capaces de resolver de forma eficiente y de forma eficaz un problema de la vida o del mundo laboral que tengamos. Entonces, pues ven, aquí nos aparecen esos elementos de las competencias, son conocimientos, actitudes y habilidades. Digamos que la competencia se considera el conjunto de todas ellas, conocimientos, actitudes, habilidades, valores y motivación, porque el conocimiento desde el punto de vista teórico, sin ser capaz de aplicarlo desde un punto de vista práctico, no se considera una competencia. Yo puedo tener un conocimiento teórico de algo, pero sin embargo no ser capaz de hacerlo. Entonces, eso no me hace competente. Para ser competente yo tengo que tener tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico, ¿sí? Y además de eso tengo que tener características personales, actitudes que me lleven a querer utilizar tanto ese conocimiento teórico como esas habilidades prácticas. Yo digo que en ese sentido la actitud a veces es más importante que el conocimiento teórico y que el conocimiento práctico. Si yo sé y sé hacer, pero no quiero hacer, es decir, mi actitud no es una actitud comprometida con esa tarea, con esa institución, entonces yo no voy a ser competente. Yo creo que, por ejemplo, todos somos conscientes, o todos hemos tenido a veces experiencias con gente que sabe mucho, pero después no sabe enseñar. Por eso lo que hablábamos antes, ¿cierto? Yo puedo saber mucho sobre un tema, pero después no tener los recursos pedagógicos y los recursos didácticos para transmitirlo a los estudiantes y, por tanto, por mucho que sepa, no soy realmente competente como docente. De la misma forma, yo puedo saber y saber hacer. Es decir, yo puedo saber mucho y puedo tener habilidades pedagógicas y habilidades didácticas, pero si no tengo la motivación y no tengo la actitud positiva ante esa tarea que tengo que enfrentar, muy posiblemente tampoco sea competente en ella. Entonces, de ahí ese valor de todos esos elementos dentro de la competencia. No es solo el saber, no es solo el saber hacer, es el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Yo creo, no sé si nos aparecerá en esta presentación, yo creo que está más adelante, a ver si la encuentro, acá. ¿Sí? Yo les incluí esta diapositiva en la presentación que viene de un libro que me pareció muy interesante y que les recomiendo, está disponible en la red porque es de Creative Commons, es decir, los derechos son libres. Es de Manuel Antonio Unigarro, que es
de la Universidad Cooperativa de Colombia y se llama Un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. Ese es el título del libro que pueden encontrar en la red, que de todas formas pues les puedo compartir a través de un mensaje si les interesa, y donde nos muestra lo que se considera una persona competente. ¿Ven? Tenemos aquí conocimientos, actitudes y habilidades. Nos dice conocimientos corresponden a la dimensión del saber, las actitudes corresponden a la dimensión del ser y las habilidades corresponden a la dimensión del saber hacer. Y las tres se conjugan en una persona competente que es en quien se puede observar un saber que es hacer, es decir, un saber que yo llevo a la práctica y un saber que hace ser, un saber que me lleva a tener una actitud adecuada frente a esa tarea que estoy desempeñando. Un ser que sabe hacer, es decir, desde esa dimensión humana, yo sé llevar a la práctica esa dimensión humana, y un ser que hace saber. Y finalmente, un hacer que hace, perdón, un hacer que sabe ser y un hacer que es saber. Es decir, un hacer que utiliza, que se hace con esas, digamos, esos valores desde lo ético y que al mismo tiempo aplica ese conocimiento en esa práctica. Entonces, me pareció interesante esta diapositiva porque nos muestra de alguna forma que esos tres saberes no son cosas aisladas, sino que tienen que estar siempre en una articulación constante. Si yo sé, imaginen, por ejemplo, cuántas veces vemos, vamos a buscar una metáfora fuera de nuestro mundo educativo. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, tanto problema como vemos a veces desde el mundo de la ingeniería, ¿cierto? Cómo una persona que está haciendo un puente sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero sin embargo, digamos, desde sus calidades humanas o sus valores humanos, que serían ese saber ser, desde esos valores éticos, desde esas características personales, después no hacemos lo que debemos y, por ejemplo, se utiliza menos materiales de los que hacen falta, no se emplea la supervisión que es necesaria y finalmente, aunque sabe hacer, realmente no se lleva a ese hacer, no se llevan esas características personales, sino se pierde, digamos, no tenemos ese resultado óptimo. Acabamos teniendo problemas con esas construcciones que no duran porque no se utilizaron los materiales adecuados, no porque no se supiera, sino porque se prefirió hacer un ahorro en algo que no, digamos, que no debía ahorrarse. No sé si me hago entender. Bueno, yo creo que no nos detenemos mucho aquí porque pues yo creo que todos estamos familiarizados con estos tipos de contenidos. Hablábamos de contenidos, actitudes y procedimientos. ¿Ven? En los tipos de contenidos tenemos contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, que son con los que estábamos trabajando, ¿cierto? Dentro de los contenidos conceptuales nos hablan de conceptos, de hechos, de datos. Los contenidos procedimentales van a tener que ver con el saber hacer, esos procedimientos. Entonces, son las formas ordenadas de la actuación que nos llevan a la superación de los logros, todo lo que es desde el procedimiento que en distintas disciplinas va a tener distintas aplicaciones. Y los contenidos actitudinales que, como ven, pues de acuerdo a lo que hablábamos, son los valores que se constituyen en formas de actuación, de qué forma los valores y las actitudes que yo desarrollo como profesional o que yo desarrollo en mis alumnos les ayudan a tomar decisiones en ese saber y en ese saber hacer. Bueno, venimos de acá.
Yo creo que es muy importante para nosotros también considerar la evaluación. A veces el currículo se mira solamente desde los contenidos y los contenidos son solamente una parte de ese diseño curricular. Dentro del diseño curricular tenemos que considerar contenidos, metodologías y también la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, pero también la evaluación de los propios programas educativos, de los propios procesos con los que nosotros buscamos impactar esa formación de los docentes. Así que aquí, como ven, se define la evaluación como ese proceso riguroso que permite emitir juicios y tomar las mejores decisiones para incrementar la calidad de la educación. Aquí estamos mirando esa evaluación desde el punto de vista de la educación del programa educativo. Características, como ven, tenemos una cantidad de ellas, que sea flexible, que sea sistemática, que sea participativa, que los estudiantes también sean capaces de tomar decisiones en relación con esa evaluación, que sea una evaluación integral, que no mida solamente los conocimientos, porque hablábamos ahora de que una persona competente no se mide solamente en función de los conocimientos que adquirió, sino también si es capaz de usarlos y en esas actitudes. Una evaluación que debe ser continua, pero también ser formativa, es decir, no solamente basarse en pruebas objetivas puntuales, sino que valore todo el proceso de formación del estudiante y que le dé retroalimentación, a eso se refiere esa evaluación formativa, que le dé retroalimentación al estudiante en relación con cómo puede mejorar su proceso, cómo puede mejorar sus logros. En función del momento en que se aplique, pues aquí ven que tenemos distintos tipos de evaluación. La evaluación inicial o la evaluación diagnóstica, la evaluación de procesos y la evaluación final o evaluación sumativa, que ofrece esa calificación final al estudiante, donde emitimos ese juicio de valor. Bueno, en principio yo creo que esto lo teníamos pensado hasta las 7:30. No sé, Carolina, ¿tú nos estás escuchando? Profesora, sí, buenas noches. Yo estoy aquí pendiente. En este momento no tenemos límite de tiempo. Si usted desea continuar y los estudiantes están disponibles, no tendríamos ningún problema en seguir. Yo creo que nos alargamos como 10-15 minutitos más. ¿Ustedes desean que continuemos para que terminemos esta sección del currículo? ¿Les parece bien? Sí, profe. Entonces, continuamos para ver si terminamos con esta parte. Bueno, siguiendo entonces, haciendo como una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, estamos viendo esos elementos que configuran el currículo y hemos visto ya esos elementos generadores, elementos reguladores. Entramos ahora en los elementos activadores o metódicos en lo que tiene que ver con la metodología, ¿cierto? Hablamos aquí de las estrategias metodológicas que van a depender, por supuesto, de cada disciplina y son esas acciones que nosotros nos planteamos para lograr mediar el conocimiento que los estudiantes deben adquirir y hacer una transposición didáctica que permita hacerlo accesible para ellos, ¿sí? Esas estrategias metodológicas que nos permiten llevarles a esa construcción del conocimiento con el que se considera importante dentro de la materia. Tenemos también las experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es la relación del estudiante con el ambiente? ¿Cuáles son esas experiencias, esas actividades que nosotros les proponemos y que les permiten percibir el mundo y percibir el conocimiento a través de los sentidos, pero también a través de las explicaciones y a través de todas las acciones en las que ellos se involucran? El tercero de estos elementos activadores son los ambientes de aprendizaje. ¿Qué ambientes de aprendizaje, qué escenarios somos capaces de diseñar que permitan aprender y enseñar con respeto, con responsabilidad y con estos otros valores que son transversales a la educación, la solidaridad, la democracia, la generosidad? Es decir, como dentro de esa
formación integral del estudiante, cómo conseguimos que todos esos valores pasen a formar parte también de los procesos educativos que estamos desarrollando. Finalmente, en esta sección, pues entramos en la sección de los multimedia o los multimedios, como nos aparecen aquí, que son todas las herramientas y recursos que apoyan el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, pues todos esos elementos que van a formar, nos van a ayudar a mediar ese proceso. Dentro de los fundamentos del currículo o los elementos que nos ayudan a fundamentar nuestro currículo, vamos a tener los 5 elementos que vemos aquí. La filosofía, es decir, todo currículo responde a una filosofía, a una forma de ver el mundo. Todo currículo responde a una formación antropológica, a ser capaz de ver el sujeto desde cómo ha evolucionado la cultura. Tenemos también la sociología como elemento base del currículo, cuáles son las normas con las que nos relacionamos en la sociedad. La psicología, que siempre nos ofrece esos elementos para ver cómo el ser humano se ha desarrollado y cuáles son las fases de ese proceso evolutivo, que nos permite también adaptar la educación y esas estrategias metodológicas y esos contenidos a los distintos estadios de desarrollo de los educandos. Y finalmente la pedagogía, que siempre es ese estudio sobre cómo se desarrolla la educación a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a entrar en ese diseño del currículo? Pues vamos a entrar a través de 3 procesos básicos. El currículo siempre implica una fase de planeación. Una fase de planeación en la que nosotros vamos a considerar y vamos a prever todos los elementos que debemos incluir en ese desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. A partir de un proyecto de qué es lo que queremos lograr, tenemos que diseñar esas estrategias con las cuales consideramos que vamos a poder llevar a cabo ese aprendizaje. Necesita también de una ejecución, de una implementación, así que todo currículo, una vez diseñado, debe llevarse a la práctica y necesita de una evaluación. Esa evaluación va a permitir analizar cuáles son los elementos que funcionaron, y cuáles son aquellos sobre los que necesitamos hacer cambios. Entonces, digamos que esas 3 fases son importantes. No hay ningún currículo que sea perfecto desde el día 1. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener siempre muy claro. El currículo se perfecciona en la ejecución y en la evaluación, y por más esfuerzos que nosotros hagamos, digamos que siempre va a haber cosas que se salgan de nuestro control, pero para eso, digamos, está la evaluación. Esa evaluación objetiva nos permite ver cuáles son esos elementos que deberíamos mejorar. Entonces, en esa evaluación también forma una parte muy importante lo que nuestros estudiantes son capaces de aportarnos en relación con el éxito o el fracaso de esas estrategias que nos planteamos. Como ven, hablamos de la planificación a nivel macro, cuáles son los fines y los objetivos de la educación, pero también hablamos de de la planificación y el diseño a nivel micro, a nivel local, cuáles son los planes de estudio, tanto semestrales como los de sesión a sesión, digámoslo así. Bueno, nos vamos a saltar esta. Denme un segundito que encuentre mi presentación. Acá, para que no nos alarguemos mucho más. Ya casi estábamos terminando. Como mencionábamos, hablábamos de esas características del currículo. Entonces, como ven, tenemos
dentro de esas características que queremos mencionar, que el currículo tiene siempre una inspiración antropológica, es decir, el estudiante está siempre en el centro y lo que busca y lo que su objetivo es esa formación integral y el desarrollo de los valores del ser humano, no solamente del aprendizaje, que debe tener una participación comunitaria, ya lo estábamos mencionando antes, dice aquí estamentos con injerencia en la concepción, en la evaluación y en los ajustes, es decir, todos los agentes, todos los implicados en ese proceso educativo deben implicarse en el desarrollo del currículo. Debe ser interdisciplinario para tener distintas perspectivas de la sociedad y de la realidad. El currículo es imprescindible que sea un currículo flexible. Vamos que desde la planeación tiene que permitir los ajustes que sean necesarios y tiene que ser flexible en relación no solo con los saberes, sino también con las metodologías y con las estrategias con las que llegamos a los estudiantes. Todos los elementos del currículo son elementos que tienen que estar interrelacionados y que tienen que funcionar como un sistema. Y como ven, finalmente, pues nos mencionamos como características el realismo y la pertinencia y pertenencia, es decir, tienen que adecuarse a la sociedad y a las condiciones del contexto en el que se van a aplicar. Por eso es tan importante que la comunidad participe en ese diseño del currículo y que siempre responda tanto el currículo como el proyecto educativo institucional a las circunstancias, a las características, a las particularidades de la comunidad en la que se va a aplicar. No, como decía Verónica antes, para limitar aquello a lo que el estudiante puede llegar, sino para tener en cuenta cuáles son las condiciones de la realidad de esos estudiantes. Entonces, yo creo que el currículo debe permitir y la educación debe permitir a las personas llegar a ser lo que ellos quieran ser, no aquello que sus circunstancias más inmediatas parece que los abocan a ser. Todos los niños deberían ser capaces de soñar con ser astronautas, así hayan nacido en una comunidad rural. Y la educación tiene que permitirles ver que eso es posible, ¿cierto? Otra cosa es que nosotros no tengamos en cuenta cuáles son las circunstancias y las realidades de las comunidades con las que estamos trabajando. Entonces, de alguna forma la educación tiene que adaptarse a esa comunidad, pero tiene que permitir que esa comunidad se proyecte hacia lo que quiere ser, no solo hacia lo que es. Entonces, como ven, pues aquí nos aparece esa proyección como una de las características, se concibe, se diseña y se opera desde una proyección de lo que queremos lograr y debe tener iniciativas para beneficiar a la comunidad. Nos dice, de alguna forma, la educación no es solamente la educación de los niños que van a la escuela, sino que en la educación tiene que implicar a la comunidad en la que se desarrolla. Esos proyectos tienen que buscar impactar no solo a los niños, sino a la comunidad en la que ellos se integran. Porque si no va a ser difícil que para ellos esa educación sea pertinente. Yo creo que a veces la realidad social de las comunidades es muy compleja y para los niños lo que nosotros intentamos enseñarles en el colegio carece de relevancia porque no ven cuál es la aplicación que eso tiene en la comunidad en la que ellos viven. Entonces, en ese sentido, pues digamos que ese currículo tiene que estar adaptado a la comunidad en la que se integra. Ningún currículo vale para todos los contextos. Yo creo que esa también es una de las ideas que deberían quedarnos de esta presentación. El currículo, entre esas características de flexibilidad, de coherencia, de realismo, de adaptarse a esa comunidad, eso nos muestra que un currículo diseñado para otra sociedad difícilmente va a tener éxito en una diferente, ¿sí? A veces nosotros vemos en educación que se importan estrategias, metodologías, contenidos, conceptos de otras latitudes. Últimamente toda la publicidad educativa, digámoslo así, destacaba el
el gran papel o el gran desempeño de Finlandia como país educativo. Estoy segura de que todos ustedes han escuchado del éxito del modelo finlandés y entonces a veces se corre el riesgo de aplicar modelos que fueron diseñados para otros países y para otras circunstancias en el nuestro. Eso raramente funciona. Esas importaciones irreflexivas raramente tienen éxito porque, como decimos, no acaban conectándose con la sociedad que las recibe. Entonces yo creo que es bien importante esa responsabilidad de todos nosotros, de nosotros como docentes, en ese papel de diseño del currículo y de diseño del proyecto educativo institucional, pero también ese papel de la comunidad y de los estudiantes. Bueno, yo creo que con esto pues completamos esta presentación sobre los elementos del currículo. Ya estamos por acá. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario que quieran hacer en relación con lo que estamos discutiendo. Profe, ¿Sí? yo quisiera hacer una pregunta. Profe, de todas maneras, dentro de todos los elementos que usted nos ha presentado en lo que acabamos de observar, son muchos los elementos que se deben contemplar dentro de la elaboración o para la elaboración de un currículo, sobre todo teniendo en cuenta pues nuestros contextos. Profe, yo quisiera saber si de pronto dentro del trabajo que nosotros tenemos que hacer con el PI de nuestra institución, debemos como hacer, no sé, hay una rúbrica, a establecer un cuadro comparativo, mirar qué elementos le hacen falta, o porque revisando las actividades de la página de la universidad todavía no se esclarece cuál va a ser la actividad 3 o 4 para nosotros ya ir proyectando qué es lo que tenemos que hacer con nuestro PI. Entonces a mí sí, o sea, mirando todos estos elementos yo ya me siento y digo, ay Dios mío, aquí como que a mi institución le faltan muchas cosas, muchos elementos que no se ven contemplados. Entonces, mi pregunta es, profe, nosotros tenemos que de alguna vez, de todas maneras, como hacer ese análisis de qué le hace falta o hacia dónde va la actividad para más o menos uno irse enfocando en lo que deberíamos realizar para la siguiente semana. Gracias, profe. Muy claro, Paula. Mira, a tu pregunta te contesto. La actividad que ustedes van a tener que hacer con el PI es mirar la pertinencia de ese PI. Esa es, yo creo que una de las instrucciones que tenemos en ellas. Dame un segundito que yo voy a abrir la actividad aquí porque no la tengo a la vista y te contesto de una forma mucho más concreta, pero sí, la actividad que ustedes tienen que completar les va a pedir primero que analicen la pertinencia de ese PI para la comunidad en la que está, de qué forma se evidencia que si ese PI está actualizado y es pertinente. Yo creo que esa es la primera actividad que ustedes tienen que hacer. Por eso les pedíamos que uno de los miembros del grupo tuviera acceso a un PI, de forma que ustedes puedan ver cómo está constituido ese documento y de qué forma responde o no a esa comunidad en la que está insertado. A partir de todas estas características que yo les mencionaba sobre el PI, sobre esa flexibilidad, esa coherencia, esa adaptabilidad, pues que ustedes vean esos elementos y vean de qué forma eso se refleja en ese PI, si realmente se ve en el rol del estudiante, el papel del estudiante, el papel de la comunidad para la que se diseñó ese PI, ¿cierto? Si se evidencia esa participación de la comunidad en él. Y la otra actividad que ustedes tendrán que hacer es proponer mejoras a ese PI, ¿sí? ¿De qué forma? Entonces, lo que tú estás diciendo es una proyección ya muy clara sobre lo que vas a tener que hacer, que es cuando ustedes lo miran y dicen, uy, a este PI le faltan muchas cosas, bueno, pues esas muchas cosas que ustedes notan que les faltan son las que ustedes van a tener que poner de manifiesto. Ustedes van a tenernos que decir, nosotros proponemos como mejora al PI estas y estas acciones, puesto que echamos de menos que eso se haya contemplado en la institución. Entonces, pues
Eso no quiere decir que todos los PI sean incompletos ni todos estén mal. A lo mejor ustedes tienen una institución que ha sido muy responsable con su PI y que lleva a cabo revisiones periódicas e involucra a toda la comunidad y ustedes nos pueden decir, efectivamente, vemos que ese documento está muy actualizado y responde a las necesidades reales de la situación de la comunidad. Y entonces, de todas formas, como todos son construcciones y todos los documentos son mejorables, pero lo normal es que siempre haya cosas que no se contemplan y que, pues dada la cantidad de trabajo que los docentes tienen en las instituciones educativas, normalmente los PI se hacen en un momento dado y esos documentos suelen tener muy poca actualización. Y vemos, por ejemplo, que en muchos casos responden a perfiles de estudiantes que ya no existen, que ya no son pertinentes. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes valoren. Yo estoy buscando, esta es la actividad 1, a ver si encuentro la otra actividad. Me ha mandado por aquí. Es que estaba en novedades. No encontraba la actividad. Profe, yo estoy viendo aquí en la actividad que aunque se hace en grupo, hay que hacer una entrega individual. Ustedes tienen que subir el mismo documento, sí. Aunque estén en grupo, los dos miembros del grupo deben subir el documento porque si no el calificador de la plataforma no nos deja ponerles nota, ¿sí? No es que tengan que hacer una entrega individual diferente. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes trabajan en su grupo y generan un documento y únicamente lo que ustedes deben hacer es tener todos copia del documento, todos los miembros del equipo y cada uno de ustedes subirlo independientemente como estudiante para que la plataforma nos permita calificarles, ¿sí? No es que ustedes trabajen como grupo y cada uno genere su propio documento, ese no es el objetivo, ¿sí? Mira, ¿te aclara? ¿Sí? Mira, sí, Paula. muchas gracias por la aclaración. Con gusto. Mira, Paula, aquí yo tengo abierta la actividad. Yo creo que es que esta actividad se les habilitará. Si ustedes no la tienen habilitada, se les habilitará ahora, en un momento, porque aparece aquí fecha de apertura el día 7, o sea que debería ya estar abierta. Y la actividad les pide leer el proyecto educativo institucional al que tengan acceso. Y en la parte 2 dice, consoliden un análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Analicen si se ha revisado y actualizado los aspectos del PI, la misión, la visión, el perfil del estudiante, el perfil del docente y el modelo pedagógico. Es decir, estos son aspectos que deberían estar actualizados. Describir las necesidades y las problemáticas de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa y evaluar si la propuesta curricular responde a esas problemáticas, que era lo que estábamos comentando ahora, ¿cierto? Hablábamos de esa pertinencia del PI, ver si las necesidades y problemáticas de la comunidad se ven reflejadas en ese documento e identificar aspectos a mejorar en el PI analizado. Esas son las 3 características que ustedes tienen que cumplir y por eso les decía, aunque se ha trabajado en grupo, es necesario que cada integrante ingrese y realice la entrega individual para efectos de la calificación. Pero no es que ustedes generen documentos diferentes. O sea, nosotros somos conscientes de que si hay 4 integrantes en el grupo, los 4 van a entregar el mismo documento, pero si no entregan el documento, la plataforma no nos permite calificarlos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que quieran que les responda? ¿Alguna duda que se genera en relación con estos elementos del PI que mencionamos? Profesora, buenas noches. Habla Carolina de Univirtual. Me Hola. gustaría, pues, antes de despedirnos, leer algunos comentarios que han ido registrando los participantes a través del chat y que de pronto no han podido ser visualizados. Ay, ya los veo. ¿Sí? ¿Ya los puede ver? Sí, ahora ya sí, Carolina. Listo. Sí. Decía aquí, efectivamente, es que mientras teníamos la pantalla compartida no la veíamos, ahora ya sí. Decía aquí, disculpa Elvis, decía Elvis, buenas tardes, considero que los docentes aún nos falta más apropiación de la epistemología y la filosofía de la educación para generar nuevas propuestas en el PI apropiadas a las necesidades tanto del contexto
local como global. Eso nos lo decía Mabel, ¿sí? Entonces, pues, normalmente digamos que efectivamente hay que... El desarrollo profesional y el seguir creciendo y seguir aprendiendo sobre educación y sobre filosofía de la educación y sobre todos los aspectos que constituyen nuestra profesión, es algo que todos los docentes debemos hacer. Yo creo que los docentes tenemos que estar en permanente actualización, no solo en relación con nuestra propia disciplina, sino también en relación con los avances que se hacen desde la psicología educativa y desde efectivamente otros campos para poder hacer propuestas que sean interesantes y que permitan mejorar la educación, ¿cierto? Nos decía, seguimos por acá, decía Carla: considero que en cierto modo el currículo encasilla a los estudiantes, ya que si algo no está plasmado en el currículo, no se puede enseñar ni aprender en la escuela, ¿sí? Entonces, dice, ¿un buen currículo sería aquel que está constantemente en transformación? Yo creo que sí. Yo creo que el currículo tiene que estar permanentemente en transformación. Tenemos que cambiar las actividades, los contenidos. Distintos grupos responden de forma diferente a las mismas estrategias, es decir, que incluso teniendo un programa que te funcionó muy bien este semestre o este año, un grupo diferente de estudiantes el próximo año puede responder de formas muy distintas. Entonces, el currículo siempre tiene que estar en transformación, siempre tiene que estar adaptándose a los grupos a los que se les va a aplicar, ¿cierto? Decía aquí Amanda que en su colegio modifican el currículo entre todos. Esa es la idea, ¿cierto? La idea es que todos somos agentes educativos y todos somos creadores de currículo y que los profesores tenemos que seguir más allá de aplicar lo que alguien diseñó para nosotros. Nadie mejor que un docente para saber si una propuesta educativa es realmente pertinente para su aula y para su institución o no lo es. Eso sí es algo que no te puede decir nadie, ¿sí? Entonces, nos dice aquí Elvis que el filósofo siempre ha sido un maestro. Pues efectivamente, los filósofos, ese papel son la conciencia de la sociedad y de alguna forma yo creo que esas capacidades de razonamiento, esas capacidades de empatía, de hacerse preguntas, son algo muy importante que la filosofía nos deja y que a veces se nos olvida nuestro papel también de maestros filósofos, de esa responsabilidad que tenemos en ayudar a nuestros estudiantes a ser inquisitivos, a hacerse preguntas, a cuestionar la realidad y a mirarla con otros ojos que desde la filosofía, sin embargo, siempre han hecho y siempre han promovido, ¿cierto? Nos dice Víctor, apoyando la idea de Elvis, esto era lo que nos contaba, ¿cierto? Que se identifican las profundizaciones a partir de las fortalezas de los estudiantes y ellos también proponen, que me parece bien interesante. Bueno, seguimos por aquí. Dice Verónica, le dice a Elvis, dice, tengo entendido que los filósofos no son solo profesores, son investigadores, divulgadores y escritores. Y dice, no se le da la oportunidad de ser sino profesor. Yo creo que eso es una visión un poco limitada. Mira que hay muchos filósofos, hay muchas empresas que emplean filósofos para, digamos, buscar comprender cómo funciona la sociedad. Yo creo que ese es el rol de los filósofos, ese rol de conciencia social, esa forma de poder pensar y poder ponerse en el rol del que hace preguntas, del que conecta muchas cosas. Hay muchas empresas que emplean filósofos entre su personal, ¿sí? Entonces, pues no sé si esa es la única opción que tienen los filósofos o tienen alguna más.
Solo los licenciados estamos encasillados, otras profesiones tienen mayor campo de acción, dice Luis Miguel Franco. Yo creo que Luis Miguel plantea ahí algo que es bien interesante, ¿cierto? De alguna forma, para poder ser docente, uno tiene que saber cómo enseñar. Entonces, en Colombia, digamos, esa opción de dedicarse a la docencia no está restringida a los licenciados, sino que aceptamos que otros profesionales puedan dedicarse a la docencia. Sin embargo, miren que para otros profesionales esa formación en pedagogía y esa formación en didáctica es algo que se hace necesario, que no les piden en el primer año, pero que sí les exigen a partir de ahí. Hay muchos profesionales que tienen que formarse en esos principios educativos. Entonces, sí es verdad que les da otras opciones, que les da opciones que no son las de ser docentes, pero de alguna forma, pues los licenciados no es que estemos encasillados, pienso yo. Esa fue también una decisión que uno tomó, la de dedicarse a la docencia, por eso eligió esa carrera. Entonces, ahí hay, digamos, pues distintos puntos de vista. Profe, ¿Sí? quiero aportar algo en ese caso. Pues yo soy licenciado en Educación Artística, énfasis en música, pero yo soy músico. O sea, no es que estoy encasillado en la docencia. Claro. Esa es una decisión. Es decir, yo creo que la música es una profesión muy bonita. Sí es cierto que el músico puede dedicarse a ser músico y también a ser profesor de música si es licenciado en música, ¿cierto? No sé si todos los músicos son licenciados en música. Nosotros en la UTP hay una licenciatura en música y ellos salen licenciados, pero yo creo que no todos los programas forman a los músicos como licenciados. Sin embargo, yo creo que esa es una opción bien interesante, ¿no? Digamos que la docencia finalmente es una decisión que uno toma. Yo soy licenciada en inglés y soy docente porque quiero serlo, pero digamos que todos tenemos otras opciones profesionales. Quizá a veces nos cuesta un poco verlas porque también nos acomodamos un poquito, ¿cierto? Entonces, ayer había una conferencia aquí en la universidad de un profesor canadiense que venía y nos hablaba, y decía que había dos tipos de estrellas, las estrellas blancas y las estrellas rojas, que las estrellas blancas tienen una luz poco intensa que dura mucho y las estrellas rojas dan una luz muy intensa durante muy poco tiempo y estallan, al final de su vida, estallan y se convierten en una supernova. Y él le decía que para él la profesión del docente tenía que ser eso, tener una luz muy intensa que impactara mucho a los estudiantes, así fuera durante un corto tiempo. Y que para él la docencia no era una profesión que se ejercía durante toda la vida, ¿no? Que si uno siente que está perdiendo las ganas de ser docente, pues que uno debería ser capaz de dar un paso atrás y retirarse y dedicarse a otra cosa, reciclarse hacia otras cosas, ¿cierto? Es verdad que la profesión, dicen que los docentes es una de las profesiones que tiene un mayor índice de depresión, ¿sí? Quizás que parte de lo que tenemos que hacer es aprender a ser también algo más que docentes, tener más vida más allá de la docencia, eso es algo importante, ¿no? Algo de nuestro propio cuidado personal. El docente yo creo que se cuida poco y eso es importante porque la forma en la que nosotros nos sintamos también impacta a nuestros estudiantes. Cuando un docente llega al salón de clase desmotivado, cansado y como con esa actitud de bueno, pues aquí estamos y esto es un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 y no veo la hora de marcharme, pues eso también impacta en los estudiantes que tiene. Definitivamente uno tendría que ser capaz de decir, bueno, finalmente esto es un trabajo. Si yo no me siento feliz en este trabajo, busquemos hacer otra cosa, que vida solo hay una y se tiene que hacer muy largo vivir haciendo algo que a uno no le gusta. Entonces,
pues eso, yo creo que esa reflexión es bien interesante. Seamos todos, como decía el profesor Wayne Ross, seamos estrellas rojas y estallemos en una supernova, y si algún día decidimos que finalmente esto no te hace feliz, pues tendríamos que ser capaces de buscar otros caminos que nos lleven a estar realizados, que también es parte de la responsabilidad que uno tiene con uno mismo. Bueno, compañeros, pues si ustedes si tienen alguna otra pregunta que hacer o algún comentario, pues lo recibimos, lo resolvemos, y si no, pues damos por terminada esta sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana. Pues tienen ustedes unas actividades que cumplir. Recuerden, los que no hayan organizado su grupo todavía, háganlo por favor, para que podamos organizar los horarios de la última actividad, que tiene que ser una actividad de sustentación oral, y necesitamos poder contar con ustedes y tenerla organizada. Entonces, organícenlas, y pues cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier problema que tengan con relación a las actividades o con relación a los temas que hemos visto o a los textos, yo estoy disponible a través del correo electrónico. Ustedes me contactan y yo les contesto. Y si no, pues nos vemos el próximo, creo que es martes, ya les digo, porque no queríamos que eso se fuera muy lejos, para que pudiera servir en caso de que tuvieran dudas o preguntas en relación con la tarea. Entonces ya les confirmo la videoconferencia 2, la videoconferencia 3. Es el martes 12 de febrero a las 6:30. Entonces el próximo martes a las 6:30 nos volvemos a encontrar. Tienen ustedes las lecturas del módulo 2 que les aparecerán, yo creo que a final de esta semana, para que tengan tiempo de poderlas hacer. Y de nuevo, pues cualquier pregunta o cualquier inquietud, a través del correo me pueden contactar. Que tengan muy feliz noche y pues un saludo muy cordial para todos. Un saludo para Carolina también. Carolina, terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos por la participación. En el chat les enviamos el enlace para que por favor registren la asistencia a la videoconferencia. Feliz noche para todos.